Bueno, hola a todos y todas. Este es el segundo video de las clases prácticas de Física 3. Antes de ir de lleno a la clase, les quería hacer unos comentarios que no hice en la primera clase. Bueno, comentarles que como todos sabemos, esta es una cursada excepcional, lo cual es un desafío tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros estamos teniendo que generar materiales diferentes a los que generamos en una cursada tradicional. Y bueno, y comentarles que esto va a requerir que ustedes hagan un esfuerzo adicional, que sean muy activos en la resolución de ejercicios, que dentro de lo posible se los ingenien para escanearlos, para que nosotros podamos ver lo que están haciendo y los podamos ayudar mejor. Y una recomendación que les hago, que es una recomendación que también vale para las cursadas presenciales, es que traten de discutir entre ustedes en lo posible los ejercicios, que aprovechen las sesiones en vivo de Zoom para pasarse los datos y después tal vez discutir en grupos pequeños, tal vez fuera de la sesión de Zoom, los problemas en los cuales tengan dificultades, así después pueden aprovechar mejor las clases de consulta. Bueno, nosotros, por otra parte, decirles que vamos a hacer todo el esfuerzo para ayudarlos en esta cursada, y si vemos que hay gente que tiene problemas con el tema de la conexión a internet, vamos a ir individualizando a esa gente y tratando de ayudarlos de otra manera que no sea el vivo de Zoom. Bueno, vamos a empezar con la segunda clase, entonces les voy a compartir mi pantalla, como hicimos en la clase pasada. Disculpen. Bien, entonces, disculpen, estamos un poquito. Bien, esta clase es una clase sumamente importante, porque el tema que vamos a abordar es un tema básico para esta materia, ¿sí? O sea que es muy importante que entiendan esta clase. En esta clase vamos a hacer con mucho cuidado el ejercicio 8 de la guía 1, y aunque este ejercicio esté hecho con mucho cuidado en este PDF, yo les recomiendo muy fuertemente que ustedes lo hagan en sus casas, en un papel. No se confíen con que el ejercicio está hecho en el PDF, vuélvanlo a hacer, porque el ejercicio es básico. Si ustedes entendieron bien cómo hacer este ejercicio, la próxima guía, que es de medio materiales, se les va a hacer muchísimo más fácil. Y también van a poder hacer más fácilmente las guías de la segunda parte de campo magnético, porque hay muchas cosas que se vuelven a repetir. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, ajústense los cinturones que vamos a ir con la ley de Gauss. El ejercicio que vamos a explicar, les decía, es el ejercicio 8 de la guía 1. Entonces empezamos por recordar la ley de Gauss, que nos dice que la integral en una superficie cerrada, no encontré el simbolito para superficie cerrada, pero esto quiere decir superficie cerrada, me falta acá el simbolito, del flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada en esa superficie sobre epsilon 0. Epsilon 0, recuerden, es la constante que definimos en la primera clase con las unidades. Cualquier cosa pueden consultar el PDF de la primera clase. Además de la ley de Gauss, para resolver este ejercicio vamos a necesitar siempre ver qué simetría tiene la configuración de cargas cuyo campo queremos calcular, y a partir de esas simetrías vamos a inferir a priori la dependencia con las coordenadas y la dirección del campo. Una vez que uno sabe de qué coordenadas depende el campo y qué dirección va a tener, recién ahí va a usar la ley de Gauss para obtener la expresión exacta del campo eléctrico. Bien, veamos cómo funciona esto. Vamos a empezar por calcular el campo eléctrico de un hilo infinito que está cargado con densidad de carga lineal uniforme lambda. Entonces, primero vamos a ver de qué coordenadas depende el campo. Para eso, primero definimos nuestras coordenadas x y z, o sea que la dirección del hilo es la dirección de z, ¿sí? Y lo primero que vamos a advertir es que esta configuración de cargas, es un hilo infinito, les recuerdo, tiene simetría de rotación alrededor del eje Z. ¿Qué quiere decir simetría de rotación alrededor del eje Z? Quiere decir que si yo le aplico
una rotación al hilo, a esta configuración, alrededor del eje Z, ¿sí? Voy a obtener el mismo hilo. Si por ejemplo yo les digo, bueno, acá tengo mi hilo, ¿sí? Ahora cierren los ojos, voy a rotar el campo un ángulo phi alrededor del eje Z. Cuando ustedes abran los ojos van a ver exactamente el mismo hilo, ¿sí? Porque esta configuración tiene simetría de rotación alrededor del eje Z. Yo le hago una rotación alrededor del eje Z y obtengo la misma configuración. Lo mismo me pasa, como el hilo es infinito, si hago una traslación a lo largo del eje Z, ¿sí? Entonces, lo que inferimos a partir de todo esto, me van a ser muy útiles las coordenadas cilíndricas para esta configuración, es que el campo del hilo infinito solo depende de la coordenada R de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es la dependencia del campo del hilo infinito. Veamos ahora cuál es su dirección, ¿sí? Recordemos de la primera clase, y si no se lo recuerdan, pueden ir al PDF de la primera clase, que la dirección del campo eléctrico en cualquiera de sus expresiones, ya sea de carga puntual o de distribución de carga, la dirección del campo eléctrico siempre es R menos R', donde, recordemos, ¿quién es R? R es el punto campo, donde quiero calcular el campo eléctrico, y R' es el punto fuente, es la posición de la configuración de cargas cuyo campo quiero calcular. ¿Sí? Bien, entonces tenemos nuestro hilo infinito, estamos ubicados, este es nuestro eje de coordenadas, o sea, la dirección del hilo es la dirección del eje Z, y yo me voy a parar en este punto campo y voy a tratar de inferir cuál es la dirección del campo eléctrico en este punto, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarme cuál es la dirección del campo que me genera un delta carguita ubicada en el punto azul de la figura, ¿sí? Acuérdense siempre que es R, el punto campo, menos R', punto fuente. Entonces, de ahí se infiere que la dirección del campo eléctrico generado por esta delta carguita es la dirección de la línea punteada azul y de la flechita azul, ¿sí? Este diferencial de carguita me aporta una dirección del campo eléctrico en la dirección de esta flechita azul. Bien, ¿qué pasa si ahora tomo un punto simétrico, el punto rojo, que está en rojo, y calculo sobre este punto campo cuál sería acá la dirección de R menos R', donde ahora R' es el punto rojo? En este caso lo que obtenemos es que la dirección de R menos R' es la flechita roja y la línea de puntos roja, ¿sí? Podemos ver entonces que la dirección del campo eléctrico en el eje Z se anula debido a estas dos contribuciones simétricas, ¿sí? Solo me queda una dirección a lo largo del eje Y, ¿sí? Y puedo repetir este racionamiento para distintos puntos fuentes ubicados en el hilo. Por ejemplo, agarro este y su simétrico, y el de más allá y su simétrico. Y finalmente, en todos los casos, voy a obtener una dirección, se me va a anular la componente Z y solo voy a tener campo eléctrico en la dirección de Y. Veamos qué pasa con otros puntos campo, ¿sí? Podemos ver que uno puede hacer el mismo razonamiento, por ejemplo, me paro acá, y finalmente la dirección va a ser en Y. Ahora, ¿qué pasa si me paro del otro lado del hilo? Me paro del otro lado del hilo, entonces voy a tener, por ejemplo, acá, que la contribución de este delta carga me contribuye con esta flechita azul, mientras que el punto simétrico me contribuye con esta flechita azul. O sea que del otro lado del hilo, la dirección del campo es menos Y, ¿sí? Y si ahora me paro en el plano XZ, en vez de en el plano YZ, me va a pasar lo mismo, ¿sí? Ahora esto va a ser el eje X, ¿sí? Y el campo va a terminar apuntando o en X o en menos X, ¿sí? Y si ahora en vez de estar parada o en el plano XZ o en el plano YZ estoy en un plano intermedio, lo que voy a ver es que la dirección del campo siempre es la de R versor de cilíndricas, ¿sí? Bien, entonces, de toda esta discusión que acabo de describir, infiero que el campo eléctrico de un cilindro, de un hilo infinito con densidad de carga lineal uniforme, va a ser un campo que depende solo de la coordenada radial de cilíndricas por el R versor de cilíndricas. O sea que ahora ya sé la dependencia y la dirección del campo, y solo tengo que encontrar una superficie de Gauss, que va a ser lo próximo que tenemos que hacer para obtener la expresión exacta del campo eléctrico de un hilo infinito.
Bien, entonces, ¿cuál superficie de Gauss usaremos? Pensamos, 2 minutos. ¿Qué se les ocurre? Bueno, bien, entonces la superficie de Gauss que vamos a usar para calcular el campo del hilo va a ser un cilindro. Les recuerdo que la superficie de Gauss es una herramienta que usamos para obtener los campos eléctricos, pero la expresión del campo final no puede depender de la superficie de Gauss que estemos usando, ¿sí? En este caso vamos a usar un cilindro de radio R chiquitita, ¿sí? Y altura L. Este R chiquitita puede ser cualquier valor porque queremos saber cuánto vale, o sea, estamos calculando E para un punto arbitrario R del espacio. Bien, entonces mi superficie de Gauss, como les decía, es un cilindro y entonces tenemos que integrar en las tapas, en las dos tapas del cilindro, superior e inferior, y en la pared, ¿verdad? Y lo que tenemos que integrar es el flujo del campo eléctrico a través de la superficie. El campo eléctrico, como habíamos visto antes, tiene la dirección de R versor, y la dirección de la normal a la superficie de la tapa superior va a ser Z versor, ¿sí? De manera que esta integral se va a anular. En el caso de la tapa inferior, la normal a la superficie es menos Z versor, de manera que las integrales en las dos tapas del cilindro de este campo, ya como el campo es radial, las integrales en las tapas se anulan. La que no se va a anular va a ser la integral en la pared, porque la normal de la pared es también R versor. Bien, entonces vamos a hacer la integral sobre la pared del cilindro. Entonces esta va a ser una integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 en Z, y una integral entre 0 y 2pi en phi del campo eléctrico en R versor, la normal a la superficie de la pared del cilindro, recordemos es R versor, y esto tiene que ser igual a la carga encerrada del cilindro sobre epsilon 0. Ok, disculpa Susana, una pregunta. Dale. De ahí pareciera ser que la integral en la superficie de Gauss depende del radio del cilindro que estamos eligiendo, ¿no? Para integrar. Claro, tenés mucha razón. Acá en el diferencial superficie, ¿no? En el R de phi Ujú, de z, ¿sí? En exactamente, realidad, sí. claro, lo que yo tendría que haber hecho es ponerle, en vez de generalizarlo a R, ponerle, por ejemplo, A, ¿no? Entonces acá, en vez de ir R de phi de z, iría A de phi de z, ¿sí? Y la expresión final me dependería de ese A. Lo que pasa es que yo estoy como yendo un pasito más allá y lo estoy generalizando para cualquier posición R, para cualquier distancia R del centro del cilindro, ¿sí? O sea que en este caso, digamos, no estoy haciendo exactamente lo que dije, ¿sí? Pero fíjate que R no es un parámetro, R no es un cilindro fijo, ¿sí? Si yo le pusiera A, sería un valor fijo. R, en este caso, es una variable. Si capaz que no se Perfecto. entiende, les podemos decir a los chicos que lo que hagan es poner acá A, resolverlo todo hasta el final y después generalizarlo a R, ¿sí? Ujú, Bueno, bien, no, pero muy buena esa observación. Bien, ok. entonces, como les decía, la integral a través de la pared del cilindro va a tener que ser igual a la carga encerrada por el cilindro sobre epsilon 0. Entonces, resolvemos esta integral, fíjense que acá la integral no depende de z, o sea que la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 es L, tampoco depende de phi, el campo eléctrico, entonces la integral entre 0 y 2pi es directamente 2pi, acá me queda E de R por R, que si fuera un cilindro de radio fijo le pondríamos A, y esto es igual a la integral de 1 sobre epsilon 0 de menos L sobre 2 a L sobre 2 de lambda de Z, ¿sí? Pues estoy integrando la parte del hilo que me quedó adentro del cilindro. Entonces lo que obtengo es que 2πL, E de R por R, es lambda por L sobre epsilon 0, y el campo finalmente me queda como lambda sobre 2pi epsilon 0R en R versor. Si yo hubiera usado un cilindro de radio A,
aquí me aparecería A, ¿sí? Acá abajo A. Y entonces lo que yo tengo que entender es, bueno, perfecto, eso pasa, esa es la expresión del campo, o sea, si mi cilindro tiene radio A, la expresión del campo que yo estoy encontrando vale para la distancia al centro del cilindro R igual a A. Si ahora quiero generalizar para cualquier distancia R, en vez de poner que el radio vale A, pongo que el radio vale R. ¿Sí? Bien. Ahora en la figura de la izquierda, lo que yo grafiqué con un programa que se llama Matemática, les cuento que en una cursada presencial usual, nosotros tenemos una guía para aprender a usar este programa, que es muy útil, pero dado que esta es una cursada excepcional, no vamos a hacer esa guía obligatoria. Aquel que esté interesado en usar el programa me lo comenta, yo les puedo pasar una versión y algún tipo de ejercitación. Bien, este programa es el que yo usé para graficar el campo del cilindro. Lo que yo hice fue primero tomar un plano XY y graficar el campo vectorial del cilindro en este plano XY. Fíjense que la expresión lambda sobre 2pi epsilon 0r nos indica que a medida que nos vamos a alejar del centro del cilindro, la intensidad de este vector campo eléctrico va a disminuir, y esto es lo que se ve efectivamente en la figura, y la dirección es radial. ¿Sí? Bien, también intenté graficarlo en 3 dimensiones para que se den una idea, ¿sí? Y en este caso, fíjense, cuando estamos en 3 dimensiones, para cada plano z igual constante, lo que estoy obteniendo es un gráfico, disculpen, de estos, ¿sí? Cada plano z igual constante me da un gráfico de estos. Entonces, esta flechita lo que me está indicando es ese gráfico a z igual constante. No se pudo ver bien cómo decrece la intensidad del campo en R, ¿sí? Y acá tenemos todos estos planos, para cada z igual constante tengo un plano donde el campo la intensidad del campo va a decrecer con R y la dirección del campo va a ser siempre radial. Bien, ahora lo que nos queda para resolver, porque el problema también nos pide el potencial. Además del campo eléctrico, nos pide escribir la expresión del potencial. Entonces recordemos que el campo eléctrico siempre se puede escribir como menos el gradiente del potencial, y en este caso, como tengo expresado el campo eléctrico en coordenadas cilíndricas, voy a escribir el gradiente en coordenadas cilíndricas, que tiene esta expresión. En este caso del campo del hilo, solo tengo componente en R versor, las componentes de phi en Z son igual a 0, entonces puedo escribir que el campo es menos de phi a de R, donde phi es el potencial, en la dirección de R. Entonces para obtener el campo, para obtener el potencial, voy a integrar el campo, y esta integral la voy a escribir de phi a de R en R versor, y lo voy a escribir en un R versor de R. Entonces ahora escribo la expresión del campo que había obtenido anteriormente, hago la integral es una integral indefinida, y como ustedes saben, cuando tengo una integral indefinida siempre suma una constante, ¿sí? La constante, en general, va a determinar el valor del campo en el infinito, en el caso que uno tenga configuraciones infinitas, ¿sí? Entonces, finalmente, esta es la expresión para el potencial de un hilo infinito, y es importante pensar cuáles van a ser las superficies equipotenciales, ¿sí? Las superficies equipotenciales son aquellas que tienen igual valor del potencial. Fíjense que el potencial, al igual que el campo, solo depende de la coordenada R de cilíndrica, con lo cual cada cilindro de radio R, a lo largo de cada cilindro, voy a tener el mismo valor del potencial, ¿sí? Porque el potencial solo está dependiendo de R, y por eso decimos que las superficies equipotenciales son cilindros de radio R. Bien, con esto terminamos el análisis para el hilo infinito, y pasamos a un caso similar, pero con algunas diferencias, que es el campo eléctrico de un cilindro infinito. Antes teníamos un hilo, ahora tenemos un cilindro infinito con densidad de carga uniforme ρ y radio R grande, ¿sí? Nuevamente vamos a elegir coordenadas cilíndricas para analizar la dependencia del campo, y
al igual que en el caso del hilo infinito cargado, podemos ver que para esta configuración, un cilindro infinito cargado, también tenemos simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Porque nuevamente, si yo les digo, cierren los ojos, roto el cilindro un cierto ángulo phi alrededor del eje Z, ustedes abren los ojos, van a ver el mismo cilindro. Es decir, aplicarle a esta configuración de cargas una rotación alrededor del eje Z me devuelve la misma configuración de cargas, y por eso se dice que tenemos simetría de rotación alrededor del eje Z. Lo mismo pasa si traslado el cilindro alrededor del eje Z. Al ser un cilindro infinito, obtengo el mismo cilindro. Por lo tanto, este campo también solo va a depender de la coordenada R de cilíndrica. Veamos ahora su dirección. Para ver la dirección vamos a hacer un análisis bastante similar al que hicimos en el caso del hilo. Nuevamente me voy a situar en un punto campo y voy a pensar cuáles serían las contribuciones de dos diferenciales de carga que se ubican de una manera simétrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo un diferencial de carga situada en este punto, la contribución de ese diferencial de carga al campo eléctrico, acuérdense que siempre el campo eléctrico tiene dirección R menos R', punto campo menos punto fuente. Esto nos va a dar la dirección de esta flechita azul. Similarmente, si me coloco, busco un punto simétrico, ¿sí? Siempre en un cilindro infinito puedo buscar un punto simétrico, de manera que su contribución va a ser la dirección de la flechita, de esta flechita azul, de manera tal que ambas contribuciones se van a cancelar en la dirección de Z y solo me va a quedar, supónganse que estoy en el plano YZ, la contribución en el eje Y. El mismo razonamiento lo puedo hacer para todos los puntos fuentes sobre el cilindro, ¿sí? Como el cilindro es infinito, siempre voy a encontrar un punto simétrico tal que las contribuciones del campo se me anulen y yo voy a obtener una dirección solamente en la dirección del eje Y. Y este razonamiento lo puedo repetir, por ejemplo, si me pongo del otro lado del cilindro, ¿sí? Si me pongo del otro lado del cilindro, vuelvo a repetir el razonamiento y ¿qué encuentro? Que la dirección es menos I, ¿sí? Y esto puedo hacerlo similarmente para todos los puntos campos de este lado del cilindro. Todos los puntos campos de este lado del cilindro tendrán dirección, el campo tendrá dirección I, y para los puntos campos de este lado del cilindro tendremos dirección menos I, ¿sí? De esta manera, y lo mismo, si nuevamente rotamos el plano y tenemos X, el plano XZ, vamos a ver que la dirección del campo va a ser en más X de un lado y menos X del otro. Con lo cual, este caso tiene una simetría muy parecida al caso del hilo, y de esta misma manera vamos a ver que el campo es un campo que solo tiene dirección en la coordenada R de cilíndrica. Bien, entonces ahora ya usamos las simetrías del problema, las simetrías de la configuración de cargas para obtener la dependencia del campo y su dirección, y ahora vamos a usar superficies de Gauss. ¿Cuáles se imaginan que pueden ser? Vamos a usar esta superficie de Gauss como herramienta para obtener el valor del campo eléctrico en todo el espacio. Vamos a dividir este análisis en dos casos. El caso en que de los puntos que están adentro del cilindro y los que están afuera del cilindro, ¿sí? Entonces, para puntos que estén adentro del cilindro, voy a elegir un cilindro que está adentro, donde en este caso R va a ser menor que R grande, la altura del cilindro va a ser L. Aquí vale la misma aclaración anterior, yo le pondría poner A acá, y después generalizar la expresión para todos los valores de A, trasladando de A a R, ¿sí? Bien, entonces, análogamente al caso del hilo, ¿sí? Tenemos un campo que está en la dirección radial, la superficie gaussiana es el cilindro, y las normales de las tapas del cilindro van a ser en la dirección de Z y menos Z, con lo cual el producto escalar entre las normales de la tapa y el campo se anula, y solo tenemos la integral sobre la pared del cilindro. Bien, entonces vamos a tener una integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 en la dirección de Z, una integral entre 0 y 2pi en la dirección de phi,
y eso va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, que en este caso es la integral sobre el volumen del cilindro que estamos usando, de la densidad de carga del cilindro diferencial volumen. Entonces, de este lado, sabemos que no tenemos acá dependencia en z ni en phi, entonces directamente estas dos integrales me dan 2pi L e de R por R, y del otro lado tenemos la integral en todo el volumen del cilindro, es decir, la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 en z, la integral entre 0 y 2pi en phi, y la integral entre 0 y el radio del cilindro de R de R. Nuevamente, si hubiéramos puesto acá A, ¿sí? Si fuera un cilindro de radio A, tendríamos que poner acá A, y después tendríamos que poner acá A, y después generalizar para todos los valores de R. Bien, entonces finalmente obtengo esta expresión, integrando por este lado, obtengo R cuadrado sobre 2, que se me va el sobre 2, se me va a ir con el 2pi de la integral en dφ, de la integral en z obtengo un L, y finalmente para puntos que estén adentro del cilindro obtengo la expresión del campo que pueden ver acá. El campo va a crecer linealmente con R. ¿Sí? Eso es distinto de lo que pasaba con el hilo. Veamos qué pasa con los puntos que están afuera del cilindro. ¿Sí? Ahora voy a agarrar un cilindro con un radio R chiquitito mayor que R grande, y nuevamente voy a... las integrales en las tapas se anulan, porque las normales de las tapas son ortogonales a la dirección del campo, solo me queda la integral en la pared del cilindro, que es una integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 en Z, entre 0 y 2pi en phi, y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. De este lado tenemos 2pi L e de R por R, y la carga encerrada va a ser la integral, nuevamente, entre menos L sobre 2 y L sobre 2, entre 0 y 2pi, y acá, ojo, porque solo tenemos carga hasta R grande, hasta el radio del cilindro, ¿sí? Por lo tanto, la carga encerrada me va a dar ρ por pi por R cuadrado por L, y de esta manera, para R mayor que R, obtengo esta expresión para el campo, y fíjense que la dependencia afuera del cilindro es la misma que tenía para el hilo, va como 1 sobre R, ¿ok? Bien, entonces finalmente acá escribimos la expresión total para el campo eléctrico, para el caso de R menor que para los puntos interiores al radio del cilindro y para los puntos exteriores al radio del cilindro. Y en esta figura, nuevamente, yo grafiqué el campo eléctrico en todo el espacio, lo hice en el plano XY, o sea que hice un corte, a z igual constante, ¿sí? Fíjense que el campo, como esperaríamos, tiene dos comportamientos diferentes, ¿sí? Acá el corte entre este comportamiento y el otro justamente tiene que ver con el radio del cilindro. Fíjense que para puntos interiores, ¿sí? Hay la intensidad del campo crece con R, y eso es lo que pasa. Esta flechita es más chica que la próxima, ¿sí? ¿Qué pasa para puntos exteriores? Esto se comporta como 1 sobre R y va a ir decreciendo, tal vez en el gráfico no se ve bien, pero la intensidad del campo afuera del cilindro va a ir decreciendo. En esta filmina lo que mostramos es una visión 3D del campo del cilindro, igualmente lo que pasaba con el hilo. Para cada plano z igual constante, lo que tengo es un gráfico de esto, ¿sí? Y lo cual en 3D se ve de esta manera, ¿sí? Nuevamente, hasta cierto momento, hasta el radio del hilo, el campo crece, la intensidad del campo crece, y después vemos cómo va a ir decreciendo. Bien, ¿qué nos falta ahora? Lo que nos falta es calcular el potencial, y eso lo vamos a hacer haciendo la integral del campo, diferencial R. Vamos a empezar por el caso de los puntos en el interior del cilindro, entonces vamos a poner la expresión del campo en el interior del cilindro, y eso nos va a dar este resultado.
donde tenemos esta constante, que ahora en un ratito vamos a ver cómo se determina. Las constantes siempre se van a determinar de manera que el potencial sea continuo en todo punto del espacio. El potencial del campo eléctrico siempre tiene que ser continuo, no así el campo, que puede ser discontinuo. ¿Qué pasa para los puntos exteriores al cilindro? Bueno, en este caso integramos la expresión para que obtuvimos para el campo, para el caso de los puntos exteriores al cilindro, y obtenemos esta expresión con otra constante. Como les decía antes, estas constantes las vamos a fijar pidiendo que el campo sea continuo, el potencial sea continuo en todo punto del espacio, y para eso tenemos que pedir que sea continuo en R igual R grande, que es donde justamente cambia la definición. Si nosotros pedimos eso, obtenemos esta expresión. Fíjense que tenemos una ecuación con dos incógnitas, entonces para determinar C1 y C2 vamos a elegir un valor arbitrariamente para C2, y una vez elegido valor para C2, de esta ecuación obtenemos un valor para C1. Podríamos perfectamente haber decidido que C1 es 0, o que C1 vale un valor que nosotros querramos, siempre y cuando estén bien las unidades, o sea que estos valores no son siempre, son arbitrarios, digamos. La elección de uno de estos valores es arbitraria. Bien, entonces, finalmente obtenemos la expresión para el potencial de un cilindro infinito con densidad de carga uniforme ρ. Y acá nuevamente nos preguntamos cuáles son las superficies equipotenciales, cuáles son las superficies que tienen el mismo valor del potencial. Nuevamente vemos que el potencial solo depende de la coordenada R, ¿sí? Es la coordenada R de cilindro, de cilíndrica, ¿sí? Eso quiere decir que para valores fijos de R vamos a tener el mismo valor del potencial. Y de ahí se infiere que las superficies equipotenciales son cilindros de radio R chiquitita, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar a otra configuración de cargas. Vamos a pasar al caso de un campo eléctrico, al caso de un plano infinito con densidad de carga uniforme sigma, ¿sí? Nuestro plano cargado va a estar en el plano XY, ¿sí? Y, bueno, primero vamos a ver un poco la simetría de la configuración de cargas para ver la dependencia del campo, ¿sí? Podemos ver que la configuración de cargas tiene simetría de traslación en los ejes X e Y. ¿Qué quiere decir esto? Como hacíamos en los casos anteriores. Tenemos un plano infinito en el plano XY, ¿sí? Entonces, si yo les digo nuevamente, cierren los ojos, traslado mi plano infinito a lo largo del eje X, ¿sí? Abran los ojos de nuevo, ustedes van a ver el mismo plano. Y lo mismo pasa si yo hago una traslación en el eje Y. No pasa lo mismo si yo traslado en el eje Z, ¿sí? Yo lo traslado el plano en el eje Z, van a ver otra configuración de carga. Van a ver al plano trasladado, ¿sí? Entonces, como tenemos estas simetrías de traslación, sabemos que el campo solo va a depender de la coordenada Z, ¿sí? Y ahora nos queda por ver cuál va a ser la dirección del campo eléctrico. Para eso me voy a parar en un punto campo por encima del plano y voy a ver las contribuciones nuevamente de dos puntos que estén simétricos respecto de la vertical que forma mi punto con el plano, ¿sí? Y puedo ver que la contribución de este diferencial de carga me va a dar una dirección que, en el sentido de esta flechita azul, mientras que la contribución simétrica me da la contribución de esta otra flechita azul, de manera que la contribución sobre el eje Y se anula y solo me queda contribución sobre el eje Z. Les dejo a ustedes el ejercicio de ver qué pasa si yo tengo dos contribuciones simétricas sobre el eje X. Les spoileo la respuesta, van a ver que solo les va a quedar componente sobre el eje Z, ¿sí? Veamos qué pasa si yo me voy del otro lado del plano, ¿sí? Me voy a menos Z. Bien, si me voy del otro lado del plano, este es mi punto campo, entonces la contribución de este diferencial carguita me va a dar una contribución del campo eléctrico en esta dirección, mientras que la contribución del punto simétrico me va a dar una contribución en esta dirección, de manera que la resultante me va a apuntar en menos Z, ¿sí? Y eso lo puedo hacer para cualquier punto
¿sí? Como el plano es infinito, cualquier punto de campo por debajo del eje Z me va a apuntar en menos Z el campo. Y cualquier punto campo por arriba del eje Z me va a apuntar en más Z. O sea que en resumen, lo que acabo de explicar es que el campo se va a comportar como un campo que depende de Z en Z versor para los positivos y un campo que depende de Z en menos Z versor para los negativos. Bien, entonces ahora tenemos la dependencia y la dirección del campo eléctrico para el plano infinito y vamos a ver qué superficie de Gauss nos puede servir para obtener la expresión exacta del campo eléctrico. Bueno, la superficie que a mí se me ocurre elegir es un cilindro, ¿sí? De radio A y altura L, que está ubicado simétricamente con respecto al plano. Pero capaz que se podrían elegir otras superficies, no sé. Por ejemplo, ¿se podría usar un cubo o una especie de ladrillo en vez de un cilindro? Y yo creo que sí. Bueno, y una invitación a los alumnos es que, ya que acá vamos a resolver el campo con todo detalle usando cilindro, fíjense ustedes de usar un cubo, ¿sí? A ver cómo les sale, deberían obtener la misma expresión, ¿no? Y esto refuerza otra vez la idea de que las superficies de Gauss son herramientas, ¿sí? Y acá el campo eléctrico van a ver que no me tiene que depender, o sea, al final de nuestro día de trabajo, el campo eléctrico no va a depender de A ni de L. Bien, entonces, voy a hacer la integral en la superficie cerrada, en el cilindro, donde vemos que tengo la integral nuevamente sobre las dos tapas, la tapa superior y la tapa inferior y la pared, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿qué pasa? El campo apunta en Z, ¿sí? Y entonces estas integrales se van a anular en la pared, ¿sí? Porque la normal a la pared, recordemos, es R versor. Entonces, ahora lo que va a pasar va a ser distinto a lo que nos pasaba con el caso del cilindro cargado. Lo que va a quedar es la contribución de las tapas, y la contribución de la pared se va a anular. Entonces, bien, acá reforzamos lo que dijimos ayer, recién, la normal a la pared del cilindro se puede escribir como R versor, y como sabemos que el campo tiene dirección en Z, solo van a contribuir las integrales de la tapa del cilindro. Bien, entonces hacemos las integrales sobre las tapas. La tapa de arriba es la integral entre 0 y A, que es el radio del cilindro. En R de R, la integral entre 0 y 2pi en d phi. Eso me da pi, 2pi por A cuadrado sobre 2. Y en el caso de la tapa inferior, nuevamente voy a tener una integral entre 0 y A, y una integral entre 0 y 2pi. Pero ojo, esta vez el campo apunta en menos Z versor, y la normal también apunta en menos Z versor, ¿sí? De manera que al final del día obtengo dos contribuciones iguales, y por otro lado tengo que calcular la carga encerrada, ¿sí? Que básicamente es la carga encerrada por el cilindro, ¿sí? Va a ser la carga que hay en este círculo. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y A, y la integral entre 0 y 2pi de sigma, la distribución superficial de cargas, por R de R de phi, y eso me da sigma por pi por A cuadrado. Entonces, usando el teorema de Gauss, finalmente encuentro la expresión exacta para el campo eléctrico de un plano infinito con densidad de carga uniforme sigma, ¿sí? Bien, acá lo que presentamos es un gráfico en el plano ZI, ¿sí? Puede haber un gráfico similar en el plano ZX. Fíjense que donde cambia la dirección del campo es justamente donde está el plano, ¿sí? Por arriba del plano apunta en Z y por abajo en menos Z, como habíamos visto en el análisis preliminar. Y acá hice un gráfico en 3D, donde nuevamente se ve que para arriba de Z el campo apunta en Z versor y abajo apunta en menos Z versor. Ah, y una cosa importante, fíjense que la intensidad es una constante, ¿sí? Entonces, las flechitas siempre tienen la misma intensidad. Bueno, y finalmente nos queda obtener la expresión del potencial del plano infinito. Eso lo vamos a hacer integrando el campo eléctrico.
en este caso mi dr va a ser un z versor de z, y lo que obtengo para z mayores que 0, disculpen, es menos sigma sobre 2 epsilon 0 z, más una constante, me olvidé de ponerlo, quería hacer una aclaración que los PDFs que van a estar a disposición de ustedes en la página de la materia tienen corregido los errorcitos que a veces encontramos cuando se está grabando la clase. Esperamos que no sean muchos, pero bueno. Bien, y ahora, para el caso z menor que 0, el procedimiento es análogo, de manera que finalmente obtenemos la expresión para el potencial, y fíjense que yo acá puse las dos constantes a 0, y se puede chequear de que el potencial es continuo. Recuerden siempre, el potencial tiene que ser continuo, el campo no necesariamente es continuo. Bien, y finalmente, las superficies equipotenciales, miremos la expresión del potencial, y fíjense que el potencial depende de z, ¿sí? Entonces los puntos que están al mismo potencial van a ser los puntos con z igual constante, ¿sí? De esa manera inferimos que las superficies equipotenciales son planos infinitos paralelos al plano cargado, ¿sí? Con z igual constante. Vamos a terminar esta clase dando algunas indicaciones para que ustedes puedan resolver el campo eléctrico de una esfera con densidad de carga uniforme ρ. No voy a resolver todo el campo de la esfera, porque creo que a esta altura, con todo lo que ya explicamos, si podemos deducir la simetría de la configuración, la dirección del campo, y contarles cuál es la superficie de Gauss que tenemos que usar, yo creo que ya ustedes pueden aplicar todo lo que aprendieron en esta clase y resolver la expresión exacta por ustedes mismos. Bien, entonces, ahora nuestra configuración de cargas es una esfera cargada con densidad de carga uniforme ρ, ¿sí? Entonces, en este caso, nos va a convenir utilizar coordenadas esféricas, ya que la configuración de cargas es una esfera, ¿sí? Entonces ahora cuando hable de R versor o R, estoy hablando del R versor o del módulo de R de coordenadas esféricas, ¿sí? Bien, la simetría de esta configuración hace que, si pensamos en las coordenadas esféricas, R, θ y φ, si yo hay simetría de rotación en los ángulos θ y φ de esféricas. ¿Por qué? Porque si yo roto la esfera a un ángulo φ, o roto la esfera a un ángulo θ, vuelvo a obtener la misma esfera, ¿sí? De manera que, en cambio, si yo traslado la esfera una cantidad en la coordenada R, ahí sí, ahí obtengo una esfera trasladada, ¿sí? Entonces de ahí se puede ver que la dependencia, ¿sí?, del campo de una esfera va a ser solo en la coordenada R de esférica. Veamos ahora la dirección, ¿sí? Situémonos en un punto campo arbitrario y veamos la contribución de un delta carguita, por ejemplo, situado acá, ¿sí? Ahí vamos a ver que tiene una contribución en esta dirección, mientras que si yo agarro un delta carguita simétrico, voy a tener una contribución en esta dirección, de manera que se van a anular todas las componentes que no sean exactamente en R versor, ¿sí? Lo mismo me va a pasar en todos los puntos campo, ¿sí? Por ejemplo, agarremos este, ¿sí? Agarro este punto campo, agarro dos puntos delta fuente simétricos, ¿sí? Y voy a ver que la contribución de estos puntos campo me van a dar una contribución en esta dirección, otra contribución en esta dirección, y finalmente la resultante siempre va a ser el R versor de esférica, ¿sí? Entonces ya tienen que el campo se puede expresar como un campo que solo depende de la coordenada R de esféricas en la dirección del R versor de esféricas. Entonces, ¿cuál será la superficie de Gauss que les va a convenir usar para aplicar el teorema de Gauss y obtener la expresión del campo eléctrico? ¿Y qué se imaginan? ¿Una esfera? Sí, es una esfera. Y les conviene, como en el caso del cilindro cargado, analizar los dos casos por separado. Una esfera con radio R menor que R grande y otra con R mayor,
que R grande. Bien, finalmente decidí mostrarles, porque estaba muy contenta con este programa que grafica, entonces me entusiasmé, y si bien no calculé el campo, no les puse la expresión del campo porque quiero que ustedes la descubran, ¿sí? Les voy a mostrar el gráfico en 3 dimensiones, ¿sí? Del campo, ¿sí? Fíjense que hay 2 comportamientos que se pueden distinguir muy bien, ¿sí? El comportamiento adentro de la esfera y el comportamiento afuera de la esfera, ¿sí? El comportamiento adentro de la esfera, la intensidad del campo va a crecer con R y afuera va a decrecer, ¿sí? Este es como el único spoiler, ¿no?, que les pongo, y bueno, después ustedes resolverán el campo final y podrán chequear que efectivamente tiene esta pinta, y bueno, y si no encuentran eso, lo podemos charlar el jueves o el lunes en las clases de consulta por Zoom. Bueno, muy bien, llegamos así al final de nuestra segunda clase video, espero que la hayan entendido, les mando un beso y nos vemos en la próxima. Hasta luego.